Algo que tenemos que tener muy en cuenta con respecto al uso de Movie Maker es la importancia que tiene la herramienta de dividir, que fue esta que vimos ahora, la cual nos permite crear tramos para eliminarlos, digamos, de la grabación, porque simplemente no nos interesa incluirlos en el video, o porque queremos crear tramos para asignarles específicamente a esos pedazos efectos o animaciones que solo apliquen a esos tramos. Disculpen la redundancia. Entonces, antes de llevar a cabo cualquier animación o cualquier efecto, tengo que ver si quiero aplicarla a todo el video o solo a un tramo de ese video. Si quiero hacerlo solo a un tramo, entonces tengo que usar la herramienta de dividir para que me permita crear un segmento sobre el cual aplicar ese efecto o esa animación. Entonces supongamos que desde el inicio de este tramo, empieza acá, hasta el final del video, cualquier efecto que aplique ahí me aplicará para todo ese tramo. Supongamos que yo quiero aquí crear un efecto visual que sea este. Le damos clic. Entonces ya ese efecto me va a quedar para todo ese tramo hasta el final, a menos que eh, cree segmentos como les venía hablando. Entonces vamos a ver una vista previa. Entonces fíjense, ahí ya está ese color, ese efecto visual. Y si vamos viendo diferentes partes en el timeline, van a ver que está así hasta el final. Pero, por ejemplo, el primer tramo que creamos está perfecto. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presente cuando trabajamos con el Movie Maker. Recuerden que crear esos segmentos es algo tan sencillo como simplemente dar aquí clic en dividir. Si supongamos acá hay un pedazo que no quisiéramos incluirlo, supongamos que estuviera, acá se nos crea ese pequeño pedazo que está resaltado acá en azul y le damos suprimir. Y digamos que tan sencillo como eso es quitar partes que no deseamos incluir dentro del video. Otra cosa que podemos insertar son subtítulos. Por ejemplo, si estamos haciendo una traducción o algo por el estilo, podemos crear subtítulos. Acá presionando sobre descripción. Si hundimos acá, ahí mismo donde estamos, se nos va a crear el texto. Entonces podemos poner ahí cualquier cosa. Obviamente esto es en español, pero solo por mostrarles. Vemos que así podemos crear subtítulos si necesitáramos. Si le damos acá doble clic, perdón, si le damos clic acá en herramientas de texto, podemos elegir también la duración de cuánto va a durar ese texto y ahí podemos seguir, digamos, agregando otros subtítulos. En fin, ahí podemos ir creando nuestros subtítulos a lo largo del timeline y elegir la duración, incluso la forma como pueden ir saliendo, pero pues cuando son subtítulos, digamos que la forma estándar es la más recomendada. E incluso podríamos también acá crear algo así para hacer que sobresalgan más. En fin, tenemos diferentes opciones para personalizar. También podemos cambiar el contorno. Bueno, digamos, tenemos diferentes opciones para efectos de texto.
Otra cosa que podemos hacer es agregar fotos. Supongamos que yo aquí quisiera agregar alguna foto, puedo hacerlo perfectamente. Supongamos que queremos agregar esta. En este caso las fotos pues quedaron al final, entonces si quiero cambiarlas simplemente las arrastro hasta donde quiera ponerlas. Y la ponemos ahí. Otra cosa que podemos hacer es insertar audio. Entonces en el caso de esta frase, si quisiera simplemente leerla e insertarla dentro del video, le damos acá en grabar narración y ahí le damos grabar. El consumidor no es idiota, es como tu mujer. Una vez terminamos, le damos detener y guardamos ahí ese audio que se nos crea acá. Entonces vamos a ver. Entonces fíjense que ahí queda, digamos, como parte de la grabación ese audio. Lo puedo poner un poco más centrado. También otra cosa que podemos hacer es modificar la velocidad del video sobre los diferentes tramos que creamos. Entonces supongamos que en este yo quisiera poner la velocidad un poco rápida. Le damos en editar y le damos por ejemplo 1.5. Entonces si lo vemos desde acá, vamos a ver. Y ahí nos queda pues con otra velocidad. Podemos también ponerlo más lento. Finalmente, y ya para terminar, algo que podemos hacer es agregar créditos al final. Para ello presionamos acá, digamos, nos da varias opciones. Presionamos en este caso créditos. Y aquí al final inmediatamente se nos crea la opción. Entonces simplemente añadimos ahí, no sé, cualquier cosa como para el ejemplo. Y también podemos agregar las opciones acá que habitualmente se nos presentan. También podríamos agregar una pista de fondo aquí abajo, como veníamos haciendo. Pero bueno, digamos que a grandes rasgos esas son algunas de las cosas que nos permite hacer Windows Movie Maker. Otra cosa que debemos tener presente es cuando vamos haciendo cambios en la edición, haciendo recortes y cosas de ese tipo, o cambiando la velocidad como acá lo hice con la reproducción, se nos van a ir cambiando, se nos va a ir alterando, digamos, algunos de los parámetros que hemos establecido. Por ejemplo, acá la música debería ir solo hasta acá y no pasar hasta acá. Vamos a recortarla nuevamente para que nos quede bien. Esto es el segundo 13, entonces acá vamos a dejarla 13. Perdón, 13:53. 13:53. Entonces ya queda esto igual. Este también vamos a hacer lo mismo. Y ahí lo vamos emparejando. Este por ejemplo viene desde acá. Arranca acá. Y supongamos que termina aquí en esta grabación que yo hice sobre la frase.
Vamos a alargar un poco ese punto final hasta llegar ahí. Eso, digamos que ahí queda. Bueno, entonces básicamente esos son algunos de los principales aspectos y funcionalidades de Windows Movie Maker. Espero pues que este video les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.